Bienvenidos a la tercera clase virtual de la materia de Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario. En el día de hoy empezaremos a desarrollar la unidad número 4 del programa de la materia, en donde el tema principal consiste en el contrato de trabajo y la relación de trabajo. Luego aquí también tenemos un sumario, ya que es una unidad bastante amplia. En las sucesivas clases iremos dando los siguientes temas, ¿sí? En el día de hoy desarrollaremos el contrato y la relación de trabajo. Luego en la clase que sigue, la registración del contrato de trabajo, en donde veremos los requisitos que debe cumplir el empleador para considerar que el contrato de trabajo se encuentra debidamente registrado, es decir, lo que comúnmente se conoce de manera vulgar como trabajo en blanco, y también las penalidades que establece la Ley Nacional de Empleo y otras leyes especiales cuando el empleador no cumple con su obligación registral debidamente, ¿sí? Bueno, también analizaremos las modalidades contractuales, que son aquellas excepciones al principio general del contrato de trabajo por tiempo indeterminado, y los derechos y obligaciones de las partes, los cuales es esencial conocer porque el incumplimiento de las obligaciones de las partes traerá efectos indemnizatorios dentro de la relación laboral, ¿sí? Bueno, todo eso lo iremos analizando, y también un tema muy importante es el de la subcontratación y subdelegación, que tiene que ver con las relaciones que existen entre distintas empresas cuando tienen conexiones comerciales o contratos comerciales y utilizan a trabajadores para el desarrollo de sus tareas, ¿sí? Y el trabajador es contratado por una empresa y luego presta tareas en otra, ¿sí? Veremos cuáles son los efectos indemnizatorios y la solidaridad que puede caber a estas empresas en la colocación de trabajadores y la interposición de personas, ¿sí? Bueno, esto para dar un pequeño resumen de lo que haremos en la unidad número 4. Comenzando con el tema de hoy, tenemos que analizar qué entendemos por contrato de trabajo. Bueno, una definición general surge obviamente de la teoría general del contrato, que está inserta del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual considera que un contrato es un acuerdo de partes, es decir, es un acto jurídico en donde dos o más partes se ponen de acuerdo, es decir, hay una convención de partes, ¿sí? Manifiestan su consentimiento para crear, regular, transferir o extinguir relaciones jurídicas. Es decir, ambas partes van a ser titulares de una relación jurídica y esa convención de partes regulará los efectos de la misma, ¿sí? Pero recuerden siempre que el derecho civil parte de la idea de que ambas partes tienen el mismo nivel de poder de negociación, ¿sí? Y van a estar en el mismo peldaño en lo que respecta a su capacidad económica y jurídica para establecer condiciones. Por eso tenemos que dar una definición propia en materia laboral. Partamos de la idea de que existe un consentimiento de ambas partes, porque eso es esencial en un contrato, ¿sí? Bueno, y el artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo nos define qué entiende la normativa laboral por contrato de trabajo, ¿sí? Bueno, entonces nos da una definición por escrito, ¿sí? Acá el legislador se ha tomado el trabajo, ¿sí? Ha decidido definir el contrato de trabajo, ¿sí? Sin dejarlo en manos de la doctrina o la jurisprudencia en lo que respecta a su definición, así que nos ha dado una definición establecida expresamente. Bueno, el artículo 21 sostiene que habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación. Ahora analizaremos punto por punto cada una de estas situaciones, ¿sí? Cada uno de estos elementos que va nombrando el artículo. Bueno, habrá contrato de trabajo siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicio en favor de la otra y bajo la dependencia de esta durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo mediante el pago de una remuneración, ¿sí? Bueno, y después el artículo sostiene que las cláusulas del contrato, tanto en lo que respecta a la forma, a la formalidad del contrato y las condiciones de la prestación, que esto viene más que nada establecido por la parte empresaria, ¿sí? Todo esto, todas las cláusulas quedan sometidas a las disposiciones de orden público o al estatuto que regule la actividad o la convención colectiva que regule a la profesión o actividad del trabajador, o los laudos con fuerza de tales, ¿sí? Con fuerza de convenio colectivos, y los usos y costumbres que se puedan llegar a aplicar a la relación y que sean acreditados debidamente, ¿sí? Bueno, al igual que todo contrato de trabajo, que todo contrato civil,
el contrato de trabajo requiere del consentimiento de ambas partes, ¿sí? Libremente prestado, es decir, el trabajador debe prestar su consentimiento, de poner a disposición del empleador su fuerza de trabajo de manera libre, ¿sí? No debe existir una relación de esclavitud, ni debe tener viciado su consentimiento, debe querer trabajar y debe poder hacerlo, y a través de ese consentimiento se llega a un acuerdo de voluntades, ¿sí? Y acá en materia laboral tenemos una particularidad porque en la generalidad de los casos el consentimiento, ¿sí?, y el acuerdo de voluntades se presta de manera verbal y también muchas veces se da de manera tácita, porque el contrato de trabajo se perfecciona o vemos funcionar el contrato de trabajo en la realidad cuando directamente el trabajador presta el servicio, ¿sí? O sea que de esa prestación de servicio que realiza el trabajador, como puede ser por ejemplo trabajar en una fábrica, ¿sí?, prestando las tareas que decide el empresario, o trabajar como cajero en un supermercado, o trabajar en una oficina así como empleado. Bueno, en esa prestación de servicios, en la tarea concreta que realiza el trabajador, se manifiesta ya el consentimiento tácito que da el trabajador en la prestación de la tarea y en el consentimiento tácito que da el empleador en conceder ese trabajo a ese trabajador determinado, habiéndole dado todas las instrucciones y órdenes para que lo desarrolle tal cual él lo considera necesario y prudente, ¿sí? Así que en la generalidad de los casos recuerden que el consentimiento y el acuerdo de voluntades se da de manera tácita, ya con la prestación de tareas, ¿sí?, concreta, ¿sí? Eso no quiere decir que no existan contratos por escrito en donde el consentimiento sea prestado de manera expresa y de forma escrita, ¿sí?, y el acuerdo de voluntad está plasmado en un instrumento escrito, ¿sí? Pero la regla general en materia laboral muchas veces, sobre todo en lo que tiene que ver con las condiciones esenciales, por ejemplo, jornada, el horario que va a cumplir el trabajador o la remuneración que se le va a pagar, y también las condiciones mínimas de trabajo en lo que tiene que ver con las instrucciones y las órdenes que le da el empleador, eso se maneja de manera verbal, ¿sí? Se pacta de manera verbal y ahí ya tenemos la formación del contrato, ¿sí? Así que en materia laboral el contrato es el acuerdo en sí mismo libre de formalidades, ¿sí? Por eso acá nos dice el Power que dicho acuerdo solo recaiga en la esencial del objeto, es decir, la obligación personal e infungible a la que se obliga el trabajador, ¿sí?, y la contraprestación a cargo del empleador, siempre dentro de los parámetros de la subordinación, porque recuerden que siempre el contrato de trabajo, para que esté regulado por la ley laboral o por la LST, debe darse dentro de un marco de relación de dependencia de subordinación, ¿sí? Bueno, y los elementos del contrato de trabajo, sí, que deben estar siempre, son los sujetos, que van a ser el trabajador y el empleador. Acá podríamos ubicar al Estado también, pero casi siempre en materia laboral, en la generalidad de los casos, el Estado va a cumplir una función de contralor como autoridad de aplicación, y eso se ve manifestado en el funcionamiento y el contralor que ejerce el Ministerio de Trabajo, ya sea a nivel nacional, a nivel federal, o en las distintas jurisdicciones como Ministerio de Santa Fe, ¿sí?, del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, que cumple su función de autoridad de contralor en la provincia, ¿sí? Y el objeto siempre va a ser la prestación de trabajo en condiciones de subordinación con respecto a la parte trabajadora, ¿sí? Y también para el empleador, que se aprovecha de esta prestación del trabajo y ejerce la autoridad sobre el trabajador. Y la causa final del contrato de trabajo para la parte empleadora va a ser la apropiación del resultado del trabajo prestado, ¿sí?, en donde el empresario va a obtener un beneficio mucho mayor, una ganancia mayor que la pequeña remuneración que puede llegar a recibir el trabajador, que su causa final va a ser la percepción de la remuneración, porque recuerden que siempre el trabajador se caracteriza por la ajenidad. Esto tiene que ver con la subordinación económica, donde el trabajador depende del cobro de la remuneración y tiene derecho al cobro de la remuneración por más que la empresa o el empleador esté pasando por una crisis económica, ¿sí?, porque el trabajador no tiene por qué soportar la crisis de la empresa o del empleador. Esto siempre recuerden desde un punto de vista teórico y general, ¿sí? Después veremos en la realidad que pueden suceder otras cosas,
pero esto es lo que debería pasar siempre, que el trabajador tenga garantizada la remuneración independientemente del riesgo económico de la empresa, porque la organización es ajena, es la del empresario, y el trabajador no percibe las mayores ganancias que en las épocas de buena posición económica la empresa pueda conseguir, ¿sí? Así que el trabajador siempre protegido por el principio de subordinación económica, ¿sí? Bueno, analizando el artículo 21, es decir, la definición que tenemos en el artículo 21, vamos a analizar los elementos, y estos elementos son esenciales para la existencia de un contrato de trabajo. Bueno, del artículo 21 podemos extraer que existe un acuerdo de voluntades para que cada parte cumpla con sus obligaciones, ¿sí? Es decir, se han puesto de acuerdo de antemano, ya sea de forma expresa o tácita, y eso el artículo lo manifiesta cuando dice se obligue, es decir, cuando el artículo 21 utiliza el término se obligue, que está aquí señalado entre comillas, ello significa que el contrato se perfecciona cuando las partes prestan su consentimiento, ¿sí? Si analizamos el artículo, me sostiene que habrá contrato de trabajo siempre que una persona física se obligue, ¿sí? Se obliga a realizar actos, ejecutar obra o prestar servicio, es decir, esto lo podríamos englobar en la prestación de trabajo en condiciones de subordinación, ¿sí? Estos son ejemplos: ejecutar obras, realizar actos o prestar servicios, ¿sí? Lo podríamos generalizar como prestar servicios, ¿sí? Bueno, cuando la persona física se obliga, ¿sí? Es decir, está manifestando, declarando que va a realizar tal cosa, ¿sí? En favor de otra persona. Bueno, a partir de ese momento el contrato se perfecciona. Esto quiere decir, por ejemplo, se reúnen el trabajador y el empleador, y el empleador le manifiesta las condiciones. Esto puede suceder en la entrevista de trabajo, en donde ya el empleador decide contratar a un determinado trabajador. Bueno, le manifiesta cuáles son las condiciones de trabajo, lo esencial de lo que tiene que hacer el trabajador, el horario de trabajo, ¿sí? La jornada, la remuneración que va a percibir el trabajador, y el trabajador presta su consentimiento de que determinado día, que se lo indica el trabajador, a determinado horario se va a presentar a trabajar. Bueno, todavía no tenemos la prestación efectiva de tareas, porque esto puede haber pasado hoy y el contrato de trabajo puede empezar a desarrollarse la semana que viene. Entonces, tenemos un contrato perfeccionado desde el momento en que ambas partes manifiestan el consentimiento y se ponen de acuerdo en las condiciones del contrato, pero aún no ha empezado a desarrollarse la relación de trabajo, ¿sí? Así que recuerden siempre que el contrato se perfecciona cuando las partes prestan el consentimiento, ¿sí? Se han puesto de acuerdo, pero todavía podría suceder que no se ha empezado a ejecutar, pero aún así estaríamos ante la presencia de un contrato de trabajo, ¿sí? Bueno, se trata de un servicio personal. Esto tiene que ver con la personalidad en la prestación del servicio, porque es un hacer infungible, ¿sí? Por aquí habíamos nombrado el tema de la infungibilidad de la obligación personal. Infungible significa, el término fungible proviene del derecho civil, está expresamente regulado en el Código Civil y Comercial, donde sostiene que las cosas fungibles son las que se pueden intercambiar o cambiar por otras de la misma calidad y cantidad, ¿sí? Entonces, si es un hacer infungible, quiere decir que no puede cambiarse por otra cosa, ¿sí? Porque el trabajador ha sido contratado por sus condiciones y aptitudes personales que lo hacen distinto de cualquier otra persona que se haya postulado para el puesto de trabajo, ¿sí? Entonces yo contrato a un trabajador determinado y quiero que ese trabajador realice la tarea de manera individual, ¿sí? ¿Sí? Sin recibir ayuda de otro o sin ser sustituido por otro, ¿sí? Así que recuerden que el hacer infungible hace la personalidad en la prestación del servicio. Y también el artículo me dice que el que se obliga a prestar servicios es una persona física, ¿sí? Así que el artículo ya me limita en quién puede ser trabajador, ¿sí? Solamente puede prestar el servicio como trabajador dependiente una persona física, descartando el legislador con esta definición la posibilidad de que una persona jurídica pueda prestar el servicio en relación de dependencia, ¿sí? Así que recuerden que siempre el trabajador va a ser una persona física o humana según como lo define el actual Código Civil y Comercial.
Nunca será una persona de existencia ideal o una persona jurídica. Bueno, no tiene relevancia la denominación ni las formas que las partes le hayan dado a la relación. Bueno, esto surge de la expresión cualquiera sea su forma o denominación aquí. Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación. Bueno, eso nos indica que no importa cuál es la formalidad que tenga el contrato o la denominación que le hayan querido dar las partes. Esto está completamente dirigido a la capacidad negocial que tiene el empleador para imponer determinadas condiciones en el contrato, porque en general es el empleador el que le da la forma, la formalidad, o el que establece, trata de darle un título a la naturaleza jurídica del acto que está celebrando. Esto lo que busca la ley de contrato de trabajo con esta parte del artículo es darle prevalencia al principio de primacía de la realidad, ¿sí? Que recuerden que es el principio en donde el juez debe darle primacía a lo que realmente aconteció en los hechos, ¿sí? Entonces, si tenemos un caso en donde un empleador ha pretendido, por ejemplo, decir que entre su subordinado, ¿sí? O su prestador de servicios existía una mera locación de servicios, una mera locación de obra o cualquier otro contrato civil o comercial regulado por el Código Civil y Comercial en donde no podremos aplicar la ley de contrato de trabajo, pero si vemos en la realidad de los hechos que existe una relación de dependencia porque se da la triple subordinación o por lo menos se da la subordinación jurídica y la económica, en ese caso estaremos ante un caso de fraude laboral en que a pesar de que el empleador ha pretendido darle una denominación que tiene que ver con una regulación civil o comercial o una formalidad que hace a otro contrato que no es el contrato de trabajo, igualmente indagando en la realidad de los hechos deberemos aplicar la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Porque estaremos frente a la presencia de un contrato de trabajo. Así que siempre que haya una relación de dependencia, estaremos en presencia de un contrato de trabajo, cualquiera sea la forma que haya pretendido darle el empleador al contrato o la denominación que haya pretendido darle. Esto también podría suceder cuando el empleador se vale de una figura como el monotributo para enrolar a su prestador de servicios como un locatario de obra, ¿sí? O sea, como alguien que está prestando servicios de manera independiente, ¿sí? Bueno, el contrato es el acuerdo en sí mismo sin formalidades, de lo que le había dicho en lo que respecta al el acuerdo de voluntades, en la prestación del consentimiento, y la forma y las condiciones quedan sometidas al orden público laboral. Esto tiene que ver con la aplicación de la nulidad cuando vemos formalidades o condiciones que son vejatorias del orden público laboral, son plenamente sustituidas por las leyes o convenio colectivo o estatuto que regule a la actividad, ¿sí? Y recuerden también que como la prestación del consentimiento y el acuerdo de voluntades en general solamente tiene que ver con las condiciones esenciales del contrato, el resto de condiciones que regulen el contrato van a estar establecidas en la ley, ¿sí? Que ya prevén determinadas normas y artículos cómo se va a desarrollar la relación o el convenio colectivo que regule a la actividad, ¿sí? Bueno, no tiene importancia el plazo. No tiene importancia el plazo. Existe contrato habiéndose celebrado por un plazo cierto o incierto. Bueno, esto surge del término del artículo cuando dice durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo, ¿sí? Así que recuerden que no tiene importancia realmente si es por un plazo determinado de tiempo el contrato o indeterminado, ¿sí? En general la ley de contrato de trabajo busca que los contratos sean por tiempo indeterminado, es decir, que no tengan un plazo cierto de duración y que perduren hasta que el trabajador esté en condiciones de obtener el beneficio jubilatorio. Esto sabemos que en la realidad es muy difícil de que suceda, ¿sí? Pero bueno, es el principio general en la ley de contrato de trabajo, pero también existen excepciones en donde se permite que el empleador celebre un contrato con un plazo cierto, ¿sí? Luego veremos en la parte de modalidades contractuales cuáles son las excepciones. Pero bueno, recuerden que siempre estaremos frente a un contrato de trabajo cuando se den las otras características, sin importar el plazo, ¿sí? Bueno, el trabajador se obliga a poner a disposición del empleador su fuerza de trabajo, lo cual se plasma en realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios. Esto tiene que ver con el carácter consensual del contrato, porque recuerden que
a partir de la prestación del consentimiento, ¿sí? Cuando las partes se obligan, lo cual puede suceder que todavía no se haya iniciado la ejecución del contrato, a partir de que las partes se obligan, el contrato se perfecciona, ¿sí? Así que en ese momento, cuando la parte se obliga, en este caso el trabajador, en lo que se obliga es a poner a disposición del empleador su fuerza de trabajo, es decir, la única, digamos, mercancía, entre comillas, que tiene el trabajador para negociar es su fuerza de trabajo, ¿sí? Su capacidad. Bueno, y acá el artículo lo ejemplifica con realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios, lo cual lo podemos reducir a prestar servicios, ¿sí? Bueno, como sexta característica de este artículo, el empleador asume el compromiso del pago de una remuneración, es lo mismo que en el caso del trabajador, que se obliga a poner a disposición del empleador su fuerza de trabajo. Bueno, en este caso el empleador se obliga a pagar una remuneración, ¿sí? Por el trabajo que va a recibir, y el pago de la remuneración es una de las obligaciones principales, si no la más importante del empleador, ya que si no paga, la ley de contrato de trabajo prevé que el trabajador puede abstenerse de prestar tareas sin incurrir en un incumplimiento contractual, y puede proseguir en su abstención de prestar tareas, ¿sí? En su omisión en la prestación de tareas, hasta que el empleador satisfaga con su principal obligación, que es el pago de la remuneración, ¿sí? Bueno, y el último requisito es el que el trabajo se pone a disposición de la empresa de otro. Esto tiene que ver con la ajenidad y la puesta a disposición de la fuerza de trabajo en una organización ajena que la organiza el empresario. El empresario aprovecha esa fuerza de trabajo, y así como la organiza y la aprovecha, porque tiene facultades de control y disciplinarias, de organización, ¿sí? De dirección, esto tiene que ver con la dependencia jurídica, ¿sí? Y la dependencia económica también, porque aprovecha esa fuerza de trabajo y obtiene mayores ganancias que no comparte con la parte trabajadora, solamente le paga una remuneración mucho más baja de las ganancias realmente que obtiene el empresario, y por eso el empresario tiene que asumir los riesgos del negocio, por lo tanto existe ajenidad en los riesgos, ¿sí? Bueno, sigamos adelante. ¿Cuáles son los caracteres del contrato de trabajo? Bueno, en primer lugar, es un contrato consensual, a diferencia de los contratos reales, ¿sí? Los contratos consensuales son aquellos que se perfeccionan con la mera prestación del consentimiento de las partes. Es lo que expliqué anteriormente cuando el artículo menciona el verbo se obligue, ¿sí? Les expliqué que a partir de que las partes se obligan, el contrato se perfecciona. Es decir, a partir de ese momento estamos en presencia de un contrato de trabajo. Empieza la existencia del contrato de trabajo, ¿sí? Así que no existe otro requisito más para su validez que el perfeccionamiento del consentimiento, ¿sí? A partir de la prestación del consentimiento se perfecciona el contrato. Por lo tanto, es un contrato consensual, ¿sí? En principio no nos exige la normativa laboral la forma escrita para el contrato por tiempo indeterminado, que es la regla, ¿sí? Y el resto de las fuentes regulará los contenidos básicos del contrato en todo lo que no haya sido previsto en el contrato que hayan celebrado las partes, ¿sí? Si se dio un consentimiento verbal, que en general ese acuerdo de voluntades verbal va a regular lo esencial del contrato, el resto del contenido del contrato va a estar regulado por las distintas fuentes, como la ley laboral, o los estatutos, o el convenio colectivo de trabajo que sea aplicable, ¿sí? Así que recuerden que el contrato es consensual, el contrato de trabajo. A diferencia de los contratos reales, como puede ser algún contrato civil y comercial, en donde el contrato se perfecciona cuando se entrega una cosa, ¿sí? Los contratos reales se perfeccionan con la entrega de una cosa. Pero en este caso no es necesario entregar absolutamente nada, solamente prestar un consentimiento. Bueno, también es personal el contrato. Esto tiene que ver con la obligación infungible que tiene el trabajador de prestar su tarea de manera personal e individual, ¿sí? Y esto tiene que ver con la contratación particular de ese trabajador, que se lo ha contratado por sus aptitudes técnicas, características profesionales que no presenta otro postulante al puesto de trabajo, ¿sí? Así que el trabajador está obligado a prestarlo de manera individual y personal, sin poder delegar en terceros el cumplimiento de su prestación. Por lo tanto, recuerden que es infungible la obligación del trabajador, porque no puede cambiarla por la obligación de otra persona, ¿sí?
Bueno, el carácter dependiente del trabajo es otra característica, ¿sí? Esto para diferenciarlo del trabajo autónomo. Existe una subordinación técnica, jurídica y económica entre el trabajador y el empleador. Esto lo vimos en la parte de relación de dependencia, ¿sí? La triple subordinación. Y hay una vinculación jerárquica en la que el empresario tiene la potestad de organizar y dirigir el trabajo de conformidad con los fines de la empresa, ¿sí? Y mientras que el trabajador no asume ningún riesgo, ya que el trabajo se efectúa por cuenta ajena. Esto recuerden que tiene que ver con la ajenidad en materia económica, la subordinación económica, y la vinculación jerárquica tiene que ver con la relación de dependencia jurídica, ¿sí? Bueno, es un contrato de tracto sucesivo. Esto quiere decir que no se extingue con la prestación de un solo acto, sino que el contrato se va sucediendo en el tiempo a través de distintas prestaciones continuadas, ¿sí? Son prestaciones que se van repitiendo en el tiempo, ¿sí? Recuerden que el contrato se desarrolla día a día en cada jornada laboral y se va a extinguir cuando tenga que extinguirse por alguna causal específicamente prevista por la ley, pero no tiene un momento de extinción por la prestación del cumplimiento mismo del contrato, ¿sí? Siempre se va a ir cumpliendo en el desarrollo del tiempo a través de distintas prestaciones, ¿sí? Bueno, es un contrato no formal. Este es un principio del contrato de trabajo importante, porque no tenemos una norma que nos establezca que debemos cumplir una determinada formalidad con carácter solemne para celebrar el contrato de trabajo. Esto tiene que ver con la celebración del contrato de trabajo, ¿sí? O sea que en general el contrato se celebra de manera verbal, ¿sí? La ley de contrato de trabajo no nos exige para la generalidad de los casos la forma escrita, que sería una formalidad solemne a aplicar, ¿sí? Salvo para determinadas modalidades contractuales que las veremos en las próximas clases, como por ejemplo el contrato a plazo fijo o el contrato eventual o el contrato de aprendizaje, ¿sí? Que son distintos contratos que escapan a la regla del contrato por tiempo indeterminado, en donde la ley nos exige la forma escrita para poder considerar que estamos en presencia de una excepción a la regla, ¿sí? Pero como la regla es el contrato por tiempo indeterminado, se aplicará la regla de la informalidad. Por lo tanto, el contrato puede ser celebrado de manera informal, de manera verbal, ¿sí? No es necesaria la forma escrita. Bueno, sexta característica, es un contrato oneroso, ya que tiene contenido patrimonial, ¿sí? Esto es una característica que hace la protección del trabajador, porque el trabajador entrega su fuerza de trabajo y la pone a disposición a cambio de una remuneración. Si presumiéramos que el contrato es gratuito, estaríamos perjudicando al trabajador, ¿sí? Así que el artículo 115 de la LCT, ¿sí? De la Ley de Contrato de Trabajo, establece el principio de que el contrato no se presume gratuito, ¿sí? Deberá ser el empleador el que ante un litigio, en un caso en concreto, deba acreditar que determinado contrato que él pretende que no debe ser regulado por la Ley de Contrato Laboral era gratuito por determinada razón. Supónganse porque era un voluntariado, ¿sí? Bueno, él deberá probar que la relación se manejó dentro del marco jurídico de un voluntariado y por lo tanto era gratuito. Pero el juez debe partir de la premisa de que si se da una relación de dependencia y se prueban las distintas características que deben darse para que estemos en presencia de un contrato de trabajo, debe presumir que el contrato era oneroso, era un contrato de trabajo, ¿sí? Y por lo tanto debía pagarse una remuneración. Será el empleador el que deba rebatir esta presunción, ¿sí? Y el artículo 76 de la Ley de Contrato de Trabajo dispone que el pago de la remuneración es una obligación esencial del empleador, ¿sí? Esto hace a la onerosidad de la obligación que tiene el empleador con el trabajador, ¿sí? Bueno, la séptima característica es la bilateralidad y también que es sinalagmático. Esto quiere decir, en lo que tiene que ver con los derechos y obligaciones de las partes, ¿sí? Los derechos y obligaciones del empleador y del trabajador son como las dos caras de una misma moneda, ¿sí? Porque a los derechos de la parte trabajadora se corresponden con las obligaciones de la parte empleadora y los derechos o facultades o poderes que tiene la parte empleadora o el empresario se corresponden con las obligaciones de la parte trabajadora, ¿sí? Y por eso
tenemos una conexión bilateral, es decir, hay obligaciones de dos partes que deben ser cumplidas, porque si no se estaría incumpliendo o violando un derecho de la otra parte, ¿sí? Así que hay una reciprocidad en las posiciones jurídicas de las partes intervinientes. Esto lo vamos a ver mejor cuando veamos los derechos y obligaciones de las partes. Por ejemplo, ya les adelanto un ejemplo: principal obligación del empleador, pago de la remuneración; principal derecho del trabajador, cobro de la remuneración, ¿sí? Percepción de la remuneración en tiempo y forma. Bueno, octavo requisito es un contrato conmutativo, a diferencia de los contratos aleatorios, ¿sí? Conmutativo quiere decir que las partes, en este caso trabajador y empleador, conocen de antemano, es decir, desde el momento de la celebración del contrato, cuáles son las ventajas y desventajas que recibirán como consecuencia de la ejecución del mismo, ¿sí? Es decir, que debe haber equivalencia en las prestaciones. Y las ventajas para ambas partes no dependen de un hecho incierto. Esto lo diferencia del contrato aleatorio. Los contratos aleatorios son aquellos que tienen un alia, es decir, que las ventajas y desventajas de ambas partes dependen de un hecho incierto. Es decir, las partes no saben o no tienen la seguridad suficiente de cuáles serán los beneficios o los sacrificios a los cuales se verán sometidos, ¿sí? Pero en el caso del contrato de trabajo, sí. Las partes saben cuáles son los beneficios y los sacrificios y las desventajas que habrá en este contrato de antemano, ¿sí? Por eso es un contrato conmutativo. Bueno, y por último, es un contrato típico, ¿sí? Típico quiere decir que hay una tipicidad de la regulación del contrato, porque tenemos una ley propia que lo regula y establece cuál es su regulación normativa, es decir, no está sometido a una regulación de la costumbre o a una regulación jurisprudencial, sino que tiene una ley propia que regula su contenido, ¿sí? Que es la ley de contrato de trabajo. Bueno, acá me dice que la LCT admite modalidades especiales relativas al tiempo o a la forma de la prestación de los servicios y que lo distingue de los otros contratos. Claro, la LCT establece particularidades propias del contrato de trabajo y es lo que lo hace independiente y distinto de otros contratos, porque en el Código Civil y Comercial tenemos una infinidad de contratos que son completamente distintos al contrato de trabajo, que tienen sus particularidades y que obviamente esas particularidades están reguladas por la normativa civil y comercial, ¿sí? Bueno, luego pasamos a la otra definición importante de la clase de hoy, que es la relación de trabajo. Sí, hay que diferenciar a la relación de trabajo del contrato, porque no son lo mismo. Bueno, seguidamente el artículo 22 de la LCT me define a la relación de trabajo y sostiene que habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicio en favor de otra bajo la dependencia de ésta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen. Fíjense que la definición es muy parecida a la que realiza el artículo 21 con respecto al contrato de trabajo, pero la diferencia está en que en esta definición del artículo 22 no tenemos el verbo se obligue, ¿sí? Esto quiere decir que la relación de trabajo es la prestación efectiva de tareas, en los hechos, en la realidad, ¿sí? Acá ya superamos el compromiso que han asumido las partes en el contrato de trabajo, ¿sí? O sea que acá ya estaríamos en presencia del contrato de trabajo ejecutándose en la realidad de los hechos, ¿sí? Acá no hay un compromiso porque el compromiso ya se dio o no existió de manera expresa y se está ejecutando de manera tácita con la relación de trabajo, ¿sí? Así que recuerden que es una situación de hecho que se da en la realidad de manera manifiesta y esa relación de hecho debe manifestar una relación de dependencia, porque si estamos en una prestación de servicios que puede ser civil o comercial y no hay relación de dependencia, no vamos a estar en presencia de una relación de trabajo. Así que además de que se realicen actos, se ejecuten obras o presten servicios en favor de otra persona, debe haber una relación de dependencia. Recuerden la triple subordinación jurídica, económica y técnica, ¿sí? Así que la relación de trabajo es la prestación efectiva de las tareas.
Acá, para que entiendan la relación de dependencia y la relación de trabajo, ¿sí? Para que haya relación de trabajo de carácter dependiente y para que esa relación esté regida por la ley laboral, le pongo el ejemplo de una persona que va a su casa, como puede ser un plomero, un gasista, un electricista, que de manera independiente y autónoma desarrolla su tarea, ¿sí? Para obtener una ganancia, ¿sí? Bueno, ese trabajador entraría dentro de la categoría de trabajo autónomo. No es un trabajador en relación de dependencia, porque él tiene su propia organización, tiene sus propios horarios, ¿sí? Puede ganar mucho o poco o nada dependiendo de la cantidad de trabajo que realice, ¿sí? Y si no trabaja, deberá vivir con sus ahorros, con lo que haya conseguido con el trabajo activo, ¿sí? Y no tendrá vacaciones pagas ni licencias pagas. Esa persona que va a su domicilio, al domicilio de una persona para realizar una tarea en la electricidad, ¿sí? O mantenimiento de gas o de agua, no será un trabajador en relación de dependencia porque es un trabajador autónomo, ¿sí? Bueno, en ese caso vemos que existe una prestación de servicio porque ese trabajador autónomo realiza un acto, ejecuta una obra o presta un servicio, pero no lo hace bajo la dependencia de otra persona, porque el dueño de la casa, de la vivienda, no es un empresario y no tiene una organización propia, ¿sí? Por eso esa relación no va a estar regida por la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Tenemos el caso de los obreros de la construcción, donde ahí sí tenemos que diferenciar. Si contratamos un obrero de la construcción, un albañil o varios, para que vengan a mi casa y realicen una refacción, o levanten una pared, o construyan otra vivienda, ¿sí? O una habitación, etcétera, cualquier construcción que hagan, tampoco será una relación regulada por la ley de contrato de trabajo, porque la persona individual que es dueño de ese lugar, de esa vivienda, no es un empresario, ¿sí? Esto en la generalidad de los casos cuando uno contrata un trabajador de esa clase para realizar una refacción o construcción en su casa, ¿sí? O en el terreno del cual es propietario. Pero si estamos frente a un empresario de la construcción que realiza de manera habitual, ¿sí? Y de manera exclusiva, y ya realiza construcciones de una mayor envergadura, en ese caso sí estaremos frente a una relación de trabajo porque esa relación va a estar regida por el Estatuto de la Construcción, ¿sí? Esto se lo quería decir para que tengan un ejemplo de cuando vemos una relación en lo que tiene que ver con la prestación de servicios o ejecución de obras o en la realización de actos, pero tenemos que diferenciar si hay relación de dependencia o no. Si hay relación de dependencia, será relación de trabajo, y si no hay relación de dependencia, será una relación meramente civil o comercial regulada por el Código Civil y Comercial, ¿sí? En la generalidad de los casos será una locación de prestación de servicios o una locación de obra, ¿sí? Bueno, la ley considera que quien trabaja en relación de dependencia celebró con anterioridad por lo menos un acuerdo tácito que resulta válido, ya que el contrato es por esencia informal. Esto tiene que ver con el tema de que si hay una prestación efectiva de tareas actualmente, la ley entiende que ha existido un contrato celebrado con anterioridad, ya sea de manera expresa o tácita, ¿sí? Y si no hay una formalidad, es decir, porque no hay un contrato de trabajo por escrito, eso no importa porque el contrato es por esencia informal, puede prestarse el consentimiento de manera verbal, ¿sí? Bueno, y a fin de evitar que el empleador utilice los servicios del trabajador y posteriormente desconozca el vínculo, fundándose en la existencia de contrato, impone que los efectos de la relación sean similares a los contratos de trabajo, ¿sí? Esto es una norma de protección de la parte trabajadora a fin de que el empleador niegue la existencia de un contrato de trabajo, ¿sí? Si tenemos una prestación efectiva de tareas de manera subordinada en relación de dependencia, habrá un contrato de trabajo y por lo tanto el empleador no podrá decir que no ha existido relación entre las partes siempre que la parte trabajadora logre probar, acreditar cabalmente la relación de trabajo en forma subordinada, ¿sí? Así que una pregunta que les hago: ¿puede existir contrato de trabajo sin relación de trabajo? Bueno, acá ya en el Power pueden ver que sí, puede existir contrato sin relación de trabajo, y de manera viceversa, es decir, ¿puede existir relación de trabajo sin contrato? No puede existir, ¿sí? Siempre que estemos frente a una relación de contrato de trabajo, una relación de trabajo subordinada, ¿no? ¿Puede existir contrato de trabajo sin relación de trabajo? Sí, porque recuerden que el contrato se perfecciona
con la prestación del consentimiento. Este es el caso de cuando dos partes, trabajador y empleador, se ponen de acuerdo en que se va a pagar determinada remuneración, se va a cumplir determinada jornada de trabajo, se va a seguir determinado plan de trabajo, es decir, determinadas órdenes e instrucciones que le da el empleador al trabajador, pero se estipula que el comienzo de la prestación efectiva de tareas se desarrollará más adelante en una fecha determinada, ¿sí? Entonces en ese caso todavía no ha comenzado la prestación efectiva de tareas. Bueno, en ese caso estamos en presencia de un contrato de trabajo en donde todavía la relación de trabajo no ha empezado a desarrollarse, por lo tanto no existe. Entonces puede existir un contrato de trabajo sin relación de trabajo, ¿sí? Es decir, un acuerdo de voluntades sin prestación efectiva de tareas, ¿sí? Y en caso de que exista relación de trabajo y no haya habido un acuerdo de voluntades previo, ya sea de manera expresa o tácita, si estamos en presencia de una prestación efectiva de tareas en los hechos, en la realidad, ¿sí? Y esa relación, esa prestación de tareas se realiza de forma subordinada, con relación de dependencia, como les expliqué anteriormente, estaremos en presencia de una relación de trabajo, pero donde no hay contrato, es decir, porque no hubo acuerdo de partes, no hubo prestación de consentimiento, ¿sí? Bueno, y con respecto a este contrato sin relación de trabajo, justamente la ley de contrato de trabajo lo regula en un artículo en cuanto a sus efectos, sobre todo cuando se incumple con la celebración del contrato, es decir, cuando se celebra el contrato y luego se incumple con la prestación efectiva de tareas, porque recuerden que el trabajador se ha comprometido a prestar la tarea y el empleador se ha comprometido a recibirla, a organizarla, a dirigirla y a pagar una remuneración, ¿sí? Así que ambas partes ya se han asumido obligaciones que deben cumplir y su incumplimiento traerá consecuencias, ¿sí? Así que el artículo 24 sostiene que los efectos del incumplimiento de un contrato de trabajo, fíjense que acá estamos en presencia de un contrato de trabajo, antes de iniciarse la efectiva prestación de los servicios, o sea que no hay relación de trabajo todavía, se juzgarán por las disposiciones del derecho común, ¿sí? El derecho común es el derecho civil, salvo lo que expresamente se dispusiera en esta ley, ¿sí? Así que supónganse, les doy un ejemplo para que lo entiendan. Se celebra el contrato de trabajo, se ponen las partes de acuerdo, se ponen de acuerdo con respecto a la jornada, a la remuneración, a las condiciones de la prestación laboral y se dice que se va a empezar determinado día a determinada hora. Llega el día del comienzo de la prestación laboral y el trabajador se presenta a su trabajo y el empleador le dice que no lo conoce, que nunca lo vio en su vida, ¿sí? O que no lo necesita, ¿sí? Porque ha ocurrido determinada situación que hace que el contrato no pueda desarrollarse, no puede empezar y por lo tanto se frustra la finalidad de la celebración del contrato. Entonces la relación de trabajo no comienza nunca. Bueno, en ese caso entra a jugar este artículo 24 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Que sostiene que debe pagarse una indemnización, ¿sí? Porque deberemos regirnos por el derecho común y el derecho común regula la reparación o indemnizaciones por incumplimiento de las obligaciones, ¿sí? Y como el empleador ha incumplido con su obligación, debe resarcir. Bueno, esa indemnización nunca podrá ser inferior al importe de un mes de la remuneración que se hubiere convenido, o sea, en el contrato individual de trabajo, o la que resulte de la aplicación del convenio colectivo de trabajo correspondiente, es decir, de la que surge de la paritaria entre la parte sindical y la cámara empresarial que regulan la actividad, ¿sí? Así que recuerden que en caso de frustración del contrato, habiéndoselo celebrado y no desarrollándose la relación de trabajo de manera concreta, por incumplimiento de alguna de las partes, se debe pagar una indemnización que nunca podrá ser inferior a un mes de remuneración, y esa remuneración va a surgir de la que se haya convenido, siempre que sea más favorable al trabajador, o la que resulte de la aplicación del convenio colectivo de trabajo que corresponda, ¿sí? Bueno, tenemos el tema de la prueba en este caso, porque es de difícil cumplimiento el tema de la prueba. Ya les adelanto un tema en materia de principios procesales en lo que tiene que ver con la producción de la prueba,
quien sostiene un determinado hecho que ha ocurrido en la realidad, en este caso será la celebración del contrato, debe probarlo, ¿sí? Así que el que tiene que probar que se ha celebrado el contrato va a ser el trabajador, ¿sí? Así que va a tener difícil el tema de la prueba, sobre todo si el contrato no ha sido escrito, para probar que existía un contrato y luego no se ha cumplido, ¿sí? Nunca se ha empezado con la prestación real de la tarea, de la prestación laboral. Como para poder reclamar esta indemnización del artículo 24 deberá probar la celebración del contrato. Es de difícil producción, pero en caso de que el trabajador pueda, a través de algún indicio, presunción o algún tipo de prueba que pueda presentar en un juicio laboral, podrá probar la existencia del contrato de trabajo y ante la frustración de la relación podrá reclamar esta indemnización, ¿sí? Así que recuerden que se aplicará la acción de daños y perjuicio del derecho civil que resarce un incumplimiento obligacional y la indemnización mínima es la del artículo 24, que es un mes de remuneración, ¿sí? Bueno, y en los casos, esto ante la presencia de un contrato en blanco, un contrato de trabajo registrado, pero en caso de un contrato completamente en negro, es lo que vulgarmente se denomina trabajo en negro, pero técnicamente es trabajo no registrado, ¿sí? Bueno, en ese caso va a haber contrato de trabajo y va a haber relación de trabajo en el trabajo en negro, ¿sí? A pesar de que sea una relación completamente sumergida en la informalidad, ¿sí? En donde el trabajador está completamente desprotegido a nivel de seguridad social, ¿sí? Va a existir contrato de trabajo y relación de trabajo ya que hay acuerdo de voluntades, ¿sí? Se han puesto de acuerdo y hay prestación de la actividad porque hay relación de trabajo, es decir, el trabajador que está en negro, que no está registrado, igualmente está realizando una prestación de servicios en relación de dependencia, ¿sí? Pero el contrato, ¿sí? Y el trabajador no han sido registrados por el empleador en los términos del artículo 7 de la Ley Nacional de Empleo, que es la Ley 24013, que analizaremos prontamente cuando veamos los requisitos que debe cumplir el empleador para tener debidamente registrada la relación laboral, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los sujetos del contrato de trabajo? El artículo 25 me define al trabajador y expresa que trabajador será toda persona que se obligue o preste servicios en las condiciones previstas en los artículos 21 y 22 de la Ley de Contrato de Trabajo, cualquiera sean las modalidades de la prestación, ¿sí? Así que tenemos que remitirnos a los artículos que vimos recientemente, que regulan el contrato y la relación de trabajo, es decir, toda persona que se obligue o que preste servicios dentro del marco de un contrato de trabajo o de una relación de trabajo, cualquiera sean las modalidades de la prestación, ¿sí? Será considerado trabajador, ¿sí? Así que como definición doctrinal podemos decir que es una persona humana, ¿sí? Que presta servicios de manera subordinada a favor de otra persona, ¿sí? Y esa persona recibe la tarea y la dirige y los riesgos le son ajenos al trabajador, ¿sí? Y realiza esta prestación de servicios de manera subordinada a cambio del pago de una remuneración. Eso como una definición más amplia y más completa dada por la doctrina, ¿sí? Bueno, y el derecho del trabajo, si tomamos esta definición, no considera trabajador, ¿sí? A los incapaces, porque la persona humana tiene que tener capacidad jurídica para poder obligarse, ¿sí? O sea, tener un consentimiento válido, ¿sí? Ahora veremos luego quiénes son los incapaces. Los autónomos, recuerden que el trabajador autónomo es un trabajador pero que no está protegido por la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Porque no hay una relación de dependencia en la prestación de la tarea, y tampoco no pueden ser trabajadores las entidades colectivas, es decir, los sujetos colectivos como puede ser una persona jurídica, ¿sí? Una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada como puede ser, como por ejemplo, ¿sí? Como para dar un ejemplo de entidad colectiva. Y siempre la prestación del trabajador es personal porque la obligación a la cual se compromete es infungible, ¿sí? Es personal, no puede ser sustituido por otra persona, ¿sí? Bueno, después tenemos algunas particularidades en la regulación del trabajador que están establecidas en los artículos 27 y 28 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 28 me habla de los auxiliares del trabajador
y dispone que si el trabajador estuviese autorizado a servirse de auxiliares, estos van a ser considerados empleados del principal, ¿sí? Van a ser considerados como otros trabajadores más del empleador. Van a ser ayudantes del trabajador que ha sido contratado, es decir, el trabajador los lleva, pero está autorizado a servirse de esas personas que lo ayudan, esos auxiliares, por el empleador, ¿sí? Si están autorizados, si el trabajador está autorizado a servirse de esos auxiliares, van a ser considerados como empleados en relación directa con ese empleador principal, ¿sí? Esto siempre y cuando la ley de contrato de trabajo o otras leyes o las convenciones colectivas de trabajo no prevean lo contrario, ¿sí? O sea, puede suceder que la ley en determinado caso concreto o los estatutos o la convención colectiva aplicable prevean que ni con autorización el trabajador puede auxiliarse con otros trabajadores. Y esto también, el artículo 28, es una norma que es una excepción al carácter personal en la prestación de la actividad, porque recuerden que no puede ser sustituido ni delegar su actividad al trabajador, en este caso va a ser ayudado, ¿sí? Y también esto tiene que ver con el hecho de que nunca un trabajador puede ser empleador porque no es empresario, es decir, él solamente tiene su fuerza de trabajo para poner a disposición del verdadero empresario, verdadero empleador principal, ¿sí? Y el trabajador no va a organizar esa empresa porque no es su organización, es una organización ajena en la que se inserta, ¿sí? Y no tiene a su cargo un establecimiento en particular, ¿sí? Así que el empleador no va a poder encubrir una relación laboral, ¿sí? Diciendo que estos trabajadores los ha traído este trabajador que le ha contratado y que son dependientes de ese trabajador porque el trabajador no es empleador, ¿sí? Pero recuerden que siempre debe estar autorizado por el empresario para valerse de auxiliares para que sean considerados como tales, ¿sí? Si no, la empresa no será responsable en la prestación laboral que desarrollen estos auxiliares. Si no está autorizado el trabajador, no puede valerse de auxiliares, ¿sí? Bueno, y el socio empleado está regulado en el artículo 27, también es una norma antifraude esta, porque lo que se trata de evitar es que se encubra una relación laboral mediante una figura contractual distinta a la laboral, que sería una figura societaria. Esto se da cuando estamos en presencia de un integrante de una sociedad, ya sea como socio, como puede ser en una sociedad de responsabilidad limitada, o como accionista en una sociedad anónima, y a pesar de ser integrante de la sociedad, ¿sí? Y percibir ganancias como socio o accionista, también estos trabajadores o socioempleados prestan su actividad de manera habitual y personal siguiendo instrucciones o directivas de un principal. Es decir que si estamos en presencia de una relación de trabajo, en relación de dependencia, y además ese trabajador en relación de dependencia también es socio o accionista de esa persona jurídica, va a ser considerado como un trabajador dependiente de la sociedad, ¿sí? O sí que es una norma que protege a ese trabajador considerándolo como merecedor de la protección del régimen legal del orden público laboral, ¿sí? A pesar de que sea socio o accionista integrante de una sociedad o de una persona jurídica, ¿sí? Así que es una norma antifraude y recuerden que está regulada por el artículo 27, se acumulándose la calidad de socio y de trabajador. Y otra norma antifraude es la del artículo 102 de la LCT, que nos habla del contrato en el cual se contrate a una sociedad, bueno, y a otras personas jurídicas como puede ser una asociación, una comunidad o un grupo de personas que no tienen personalidad jurídica distinta, ¿sí? Y esas comunidades o sociedades o grupos de personas se obligan a la prestación de servicios, obras o actos propios de una relación de trabajo, es decir, hay una prestación de servicios de manera subordinada, ¿sí? Bueno, todo esto se va a considerar como contrato de trabajo por equipo, que es una de las modalidades que vamos a ver luego, modalidades contractuales, en donde hay un capataz o jefe de equipo y tiene toda una cuadrilla que sigue sus órdenes y que contrata
con el empresario, es el capataz o jefe de equipo o cuadrilla. Bueno, en ese caso van a ser todos los trabajadores del contrato de trabajo por equipo, van a ser considerados como trabajadores dependientes de ese empresario o principal, ¿sí? Bueno, y empleador es el segundo sujeto, recién vimos trabajador. El empleador está definido en el artículo 26 y determina que pueden ser todos aquellos que sean personas físicas o conjunto de personas físicas, o también puede ser una persona jurídica, ya sea que tenga o no personalidad jurídica propia y que requiera los servicios de un trabajador, ¿sí? Así que recuerden que se trata de una persona humana según la definición del Código Civil y Comercial, o puede ser una persona jurídica, ¿sí?, que organiza y dirige el trabajo prestado por el trabajador dependiente, contando con facultades de control y disciplinarias porque tiene la autoridad jurídica para hacerlo, ¿sí? Y de ahí surge la subordinación jurídica hacia el trabajador, ¿sí? Bueno, dentro del concepto de personas humanas, acá empezamos a analizar las distintas particularidades que presenta un empleador. Dentro del concepto de personas humanas, no pueden ser empleadores los incapaces de hecho y de derecho, ¿sí? Esto tiene que ver porque el empleador, para poder perfeccionar un contrato de trabajo, va a tener que poseer voluntad para hacerlo, es decir, un consentimiento válido y suficiente, una capacidad jurídica para poder celebrarlo, ¿sí? Bueno, con respecto a los sujetos colectivos, se pueden mencionar, es decir, sujeto colectivo es cuando estamos en presencia de más de una persona, que puede ser empleadora. Se pueden mencionar, en primer lugar, las personas jurídicas públicas o privadas, ¿sí? El Código Civil y Comercial realiza una clasificación en donde me dice que las personas pueden ser públicas o privadas en el artículo 145. Las personas jurídicas públicas están expresamente enumeradas en el 146 del Código Civil y Comercial, que pueden ser el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí?, que es un Estado autónomo, los municipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter, ¿sí? También pueden ser los estados extranjeros y las organizaciones a las que el derecho internacional les reconozca personalidad jurídica, y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable. Es decir, el derecho extranjero, por ejemplo el derecho de otro país, le asigna a esa persona jurídica la calidad de persona jurídica pública, ¿sí? Y también dentro de las personas jurídicas públicas se encuentra la Iglesia Católica, ¿sí? Y dentro de las personas jurídicas privadas, que pueden ser empleadores, están enumeradas en el artículo 148 del Código Civil y Comercial de la Nación, en donde tenemos las sociedades, ¿sí?, como principales empleadores en la práctica, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas. Acá tenemos todo el sector religioso que no tiene que ver con la Iglesia Católica, ¿sí?, las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal, ¿sí? El consorcio de propiedad horizontal es el órgano de administración del sistema o de la regulación jurídica, que hace el Código Civil, que se denomina propiedad horizontal, que es un derecho real, en lo que respecta a la administración de los edificios, ¿sí?, a las propiedades horizontales, a los edificios, a los inmuebles. Y toda otra contemplada en disposiciones del Código Civil y Comercial y en otras leyes, ¿sí? Así que es bastante amplia la enumeración que realiza el Código Civil. Luego tendremos que analizar en cada uno de estos sujetos si se da una relación de dependencia de manera subordinada, como para que estemos en presencia de un verdadero empleador en los términos de la LCT, ¿sí?, y si se trata de una relación de empleo privado, porque por ejemplo si el Estado Nacional actúa como empleador, estaremos en presencia de una relación de empleo público en la generalidad de los casos y no va a estar regida la relación por la LCT, ¿sí? Bueno, también pueden ser empleadores dentro de los sujetos colectivos las sociedades de hecho o irregulares, ¿sí? Las sociedades de hecho o irregulares, a diferencia de las sociedades que nombramos al principio, que serían, en este caso serían sociedades regulares, las sociedades de hecho o irregulares
son aquellas cuyo contrato social no reúne todos los requisitos que exige la normativa específica o cuyo contrato social no ha sido inscrito en el registro público de comercio, ¿sí? Por lo tanto, los actos de estas sociedades de hecho no van a ser oponibles a terceros. En definitiva, no va a existir una personalidad jurídica distinta de los integrantes de la sociedad. Por ejemplo, una sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, en caso de que esa sociedad deba pagar una indemnización por haber provocado algún tipo de daño o por algún incumplimiento, esa sociedad va a responder con el patrimonio de la sociedad y los socios o accionistas no van a responder, no se van a hacer responsables con su patrimonio propio. Pero en las sociedades de hecho, los socios sí van a responder con su patrimonio personal, a pesar de que pueda tener la sociedad también un patrimonio particular. Sí van a responder con ambos patrimonios, ¿sí? Por eso ambos socios, todos los socios o fundadores o administradores serán responsables por las consecuencias de sus actos, ¿sí? Así que recuerden que también pueden ser empleadores las sociedades de hecho o irregulares y también pueden serlo conforme al artículo 26, cuando se refiere al conjunto de personas físicas, pueden ser las personas humanas cuando estén unidas en un grupo que no adopte ninguna personalidad jurídica ni tampoco configuren una sociedad de hecho, ¿sí? Bueno, después la LST, acá el legislador se ha tomado el trabajo de realizar algunas definiciones con respecto a la empresa, al empresario y al establecimiento, que son conceptos que tienen que ver con la parte empleadora. El artículo 5 me define a la empresa y al empresario y el artículo 6 al establecimiento, ¿sí? Bueno, el artículo 5 define a la empresa como la organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos, así que es un concepto organizativo y finalista que utiliza la LST, es decir, como un instrumento para satisfacer necesidades, ¿sí? Pero recuerden que la empresa desde el punto de vista normativo no va a ser un sujeto de la relación, ¿sí? No va a ser una persona jurídica ni una persona humana, no es un sujeto de la relación laboral, ¿sí? Solamente es un instrumento del cual se va a valer la parte empresaria o el empleador para desarrollar su tarea y será el empleador propiamente dicho una de las partes del contrato de trabajo, ¿sí? Los medios personales dentro de la organización instrumental van a ser los trabajadores, los recursos humanos, los materiales serán todos los instrumentos de producción, ¿sí? Y los inmateriales será el conocimiento que se aplique en esa explotación, ¿sí? El empresario también está definido por el artículo 5, bueno, es quien dirige la empresa por sí o por medio de otras personas, porque puede tener delegados en lo que respecta al impartimiento de instrucciones, ¿sí? O sea, ejecutivos o jefe de personal que realicen la tarea que podría desarrollar el dueño de la empresa y con el cual se relacionan jerárquicamente los trabajadores, y esto tiene que ver con la relación de dependencia, ¿sí? Hay una relación jerárquica entre empleador y trabajador, ¿sí? Y ante una ausencia de empresa y de empresario tendríamos que descartar completamente la existencia de una relación de trabajo, ¿sí? Porque faltaría una de las partes de la relación, que al no contar el empleador con una empresa propia y no tener los poderes que hacen al empresario, como sobre todo el de contralor, de organización y de disciplinario, no estaremos en presencia de un empresario, ¿sí? Y el establecimiento es un concepto más individual y acotado porque es la unidad técnica o de ejecución, ¿sí? Que está destinada al logro de los fines de la empresa a través de una o más explotaciones. Es decir, es una parte integrante de la empresa que depende de ella, ¿sí? Es el lugar donde se fabrica, donde se produce, ¿sí? Y puede existir uno o varios establecimientos dependiendo de cuán grande sea el emprendimiento del empresario, ¿sí? Bueno, llegamos a la parte de requisitos del contrato de trabajo, ¿sí? Estos requisitos son elementales para que estemos en presencia de un contrato de trabajo. Si no se cumple con estos requisitos, no habrá existencia de un contrato de trabajo, por eso es importante conocerlos, ¿sí? El primero es el consentimiento, ¿sí? Esto viene bajado del derecho civil, ¿sí? El consentimiento está definido por el derecho civil
y el artículo 971 del Código Civil y Comercial establece que es la exteriorización de la voluntad de las partes contratantes de realizar un contrato con determinado objeto, ¿sí? Recuerden que la exteriorización podrá ser expresa de manera verbal o de manera escrita, ¿sí? Recuerden que en la generalidad de los casos en el contrato de trabajo va a ser de manera verbal, y la exteriorización también puede ser tácita cuando estamos frente a una relación de trabajo que no ha sido precedida por un contrato de trabajo, ¿sí? Bueno, generalmente se presta en forma verbal respecto de las condiciones de trabajo, horario, duración de la jornada y remuneración. Esto es lo que le había dicho anteriormente, que las partes se ponen de acuerdo en lo esencial del contrato de trabajo y el resto del contenido del contrato va a ser regulado por las demás fuentes, por la ley, por el estatuto aplicable o por el convenio colectivo aplicable, ¿sí? Bueno, y el artículo 45 me da una pauta de cómo debe manifestarse, el artículo 45 de la ley de contrato, me da una pauta de cómo debe manifestarse el consentimiento, ¿sí? Me dice que tiene que ser por propuestas hechas por una de las partes del contrato de trabajo, dirigidas a la otra y aceptadas por esta. En general son propuestas hechas por el empleador al trabajador y el trabajador las acata, ¿sí? Y las acepta porque no le queda otra, ¿sí? Se trata de ausentes o presentes, esto tiene que ver con la contratación presencial o a distancia, ¿sí? O sea que se puede contratar también a distancia, ¿sí? A través de medios electrónicos. Bueno, y en la práctica, como les había anticipado, en contadas ocasiones se utiliza la forma escrita, ya que el consentimiento en general se da de forma verbal, ¿sí? O se realiza con la ejecución directa del servicio. Bueno, con respecto a la capacidad de las partes, yo diría que este es un requisito esencial, el más importante, ¿sí? También el objeto es muy importante, pero la capacidad de las partes es lo que hace a la existencia del contrato de trabajo, porque si las partes son incapaces, no van a poder celebrar ningún acto jurídico, ¿sí? O por lo menos si son incapaces de ejercicio, no van a poder utilizar su capacidad de derecho. Bueno, para analizar la capacidad de las partes tenemos que definir dos cuestiones, qué es la capacidad de derecho y qué es la capacidad de hecho o de ejercicio. Esto tal vez lo sepan de la parte de derecho civil que han dado en introducción al derecho privado, ¿sí? Bueno, la capacidad de derecho es la aptitud para ser titular de relaciones jurídicas, es decir, la aptitud para poder gozar de ciertos derechos y obligaciones, ¿sí? En general, la mayoría de las personas humanas gozan de capacidad de derecho, es decir, la capacidad de derecho no puede dejar de existir en forma total, ¿sí? Puede estar limitada en cierto sentido, pero en general todas las personas tienen capacidad de derecho, ¿sí? O sea que es la capacidad para ser titular de derechos y deberes jurídicos según el artículo 22 del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Y la capacidad de hecho o ejercicio significa la capacidad para poder ejercer esa capacidad de derecho, ¿sí? O sea, la capacidad para poder ejercer los derechos de los cuales soy titular, ¿sí? Acá sí la capacidad de hecho puede estar limitada en ciertos casos, y ahora veremos quiénes son los incapaces de ejercicio o incapaces de hecho según el artículo 24 del Código Civil y Comercial, que sostiene que los incapaces de hecho son tres personas. Las personas por nacer, que son las personas que están concebidas en el seno materno, ¿sí? Porque recuerden que el Código Civil y Comercial de la Nación considera que la existencia de la persona humana empieza desde la concepción, así que desde la concepción estaríamos en presencia de una persona por nacer que puede adquirir derechos, porque a partir de la concepción estamos en presencia de un ente jurídico, ¿sí? De un ente que es susceptible de adquirir derechos, ¿sí? Y también de contraer obligaciones. Y todo esto se va a perfeccionar cuando la persona por nacer nazca, ¿sí? Pero mientras sea una persona por nacer, sus derechos y obligaciones estarán latentes, estarán suspendidos en el tiempo hasta que nazca, y en todo caso será representado por sus padres, por sus progenitores o responsables, ¿sí? También son incapaces de ejercicio de hecho la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente. Acá estamos haciendo referencia, este es el término que utiliza el Código Civil para referirse a los menores de edad, ¿sí? Que hoy en día tenemos una
diferenciación distinta a la que hacía el código de Vélez-Sarsfield, que el código de Vélez-Sarsfield dividía entre menores impúberes y menores adultos, ¿sí? con un límite en los 14 años, y a partir de los 18 años, luego del 2009, porque anteriormente la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años, y a partir del año 2009 se modificó el Código Civil de Vélez-Sarsfield y se estableció la mayoría de edad a partir de los 18 años. Bueno, hoy en día el Código Civil y Comercial ha realizado una división de los menores de edad distinta, ¿sí? Tomando en consideración las convenciones internacionales de protección de los derechos del niño, ¿sí? Y también en compatibilidad con la Ley Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Bueno, ha realizado una división en donde a partir de los 13 años un menor de edad es considerado adolescente, ¿sí? Y a partir de los 18 años ya la persona tiene una plena capacidad civil, por lo tanto es un mayor de edad, ¿sí? Así que recuerden que la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente va a ser el menor de 18 años, ya sea un adolescente o un menor de 12 años a un año, que será un niño o niña, ¿sí? Según la clasificación del Código Civil y Comercial. Y también, por último, son incapaces de ejercicio la persona declarada incapaz por sentencia judicial. Acá estamos en presencia de una persona que presenta plena capacidad, pero por una determinada razón un juez le ha privado de disponer de su capacidad para celebrar un contrato, ¿sí? Para disponer de sus bienes. Ahora veremos enseguida qué significa todo esto. Bueno, con respecto a la capacidad, tenemos que analizar la capacidad del empleador y la capacidad del trabajador, ¿sí? Es decir, quiénes pueden ser empleadores, quiénes se puede desempeñar como empleador en un contrato de trabajo y quiénes pueden celebrar un contrato de trabajo como trabajadores. Primero analizaremos al empleador, ¿sí? Con respecto a la capacidad del empleador, no existen normas específicas en materia laboral, por lo cual deberemos regirnos por el derecho civil y comercial, ¿sí? Así que, ¿quiénes pueden ser empleadores? Pueden ser una persona humana, en ese caso debe tener plena capacidad. ¿Y quiénes tienen plena capacidad? Bueno, en primer lugar, una persona mayor de edad, es decir, recuerden que según el Código Civil y Comercial se alcanza la plena mayoría de edad a los 18 años, es decir, que a partir de ese momento tendremos plena capacidad civil, podremos celebrar todo tipo de contratos, ¿sí? Podremos tramitar habilitaciones, ¿sí? Realizar una compraventa, etc. Y si se trata de una persona menor de edad, pero está emancipado por haberse casado, ¿sí? Por matrimonio civil. En ese caso será considerado como si fuera una persona mayor de edad y por lo tanto tendrá plena capacidad para celebrar contrato de trabajo como empleador, ¿sí? Bueno, también el artículo 30 hace referencia a una cuestión en los casos de personas menores de edad que obtienen un título habilitante para el ejercicio de una profesión. Bueno, en ese caso la podrán ejercer sin autorización de sus padres y tendrán la libre administración y disposición de los bienes que adquieren producto de su profesión, ¿sí? Y también les da una capacidad procesal para estar en juicio penal o civil por cuestiones vinculadas a ese contrato. Bueno, y al contrario, la regla general, siendo mayor de edad y siendo menor pero estando emancipado, tienen capacidad para celebrar contrato, entonces no podrán ser empleadores aquellos que no tengan capacidad para ejercer el comercio, y son los incapaces, donde se incluyen los menores que no sean no emancipados, ¿sí? Porque son menores de edad, por lo tanto tienen restringida su capacidad civil, ¿sí? En este caso serán representados por sus padres, pero igualmente no pueden trabajar. Las personas con capacidad restringida, bueno, en este caso tenemos que hacer un análisis particular porque tenemos que remitirnos a los artículos 31 y 32 del Código Civil y Comercial. Les explico que la mayoría de las personas, según la normativa civil, según el Código Civil y Comercial de la Nación, son consideradas personas con capacidad de hecho y de derecho, ¿sí? Es decir, la ley considera o presume que todas las personas son capaces, que pueden celebrar contratos, ¿sí? Pero en determinadas situaciones el Código Civil autoriza a que un juez civil dictamine que se incapacite a una persona, ¿sí? O sea, se establece que tienen una capacidad restringida para ciertos actos, ¿sí? Así que su
su capacidad para celebrar contratos se ve limitada, ¿sí? Su capacidad contractual se ve coartada por una sentencia judicial. Y esto se produce en los casos normados por el artículo 31 y 32 que prevén que se va a restringir la capacidad de esas personas cuando tengan una adicción o una alteración mental grave, ¿sí? En esos casos podrá restringirse de su capacidad. Y también van a estar restringidos en su capacidad de celebración de contratos y por lo tanto no podrán ser empleadores los pródigos, es decir, aquellas personas que por la prodigalidad, es decir, por su actividad, lleven a perder todo su patrimonio y por lo tanto perjudiquen tanto a sí mismos como a su familia, ¿sí? Y también no pueden ser empleadores los fallidos, que son los declarados en quiebra, es decir, una sentencia judicial de un juez civil y comercial los declara en quiebra porque han entrado en estado de cesación de pagos y es necesario, al no poder cumplir con sus obligaciones, es necesario liquidar su patrimonio para que los acreedores puedan cobrarse sus créditos, ¿sí? Los fallidos empiezan a tener incapacidad para celebrar contratos a partir de que es desapoderado de sus bienes, ¿sí? Luego de la declaración de quiebra. Y a su vez, la ley de concursos y quiebras, en el artículo 238, la ley 24.522, los inhabilita para ejercer actos de comercio por sí o por interpósita persona, es decir, a través de un tercero, o para ser administrador, gerente, síndico, liquidador, es decir, lo limita para casi todo, ¿sí? Mientras dure la inhabilitación que establece el juez por la declaración de quiebra. Así que recuerden que las personas humanas pueden ser empleadores si son mayores de edad o si son menores y están emancipados por matrimonio, ¿sí? O sea, antes de los 18 años y se casan, y no pueden ser empleadores los incapaces. Recuerden que la regla general es que las personas son capaces, salvo que una sentencia civil los limite, en los casos de adicción o alteración mental grave, los pródigos, ¿sí? Y los fallidos, ¿sí? No pueden ser empleadores porque no tienen capacidad para ejercer el comercio. Bueno, con respecto a la capacidad del trabajador, antes que me olvide, las personas jurídicas también recuerden que pueden ser empleadoras y en general celebrarán el contrato de trabajo a través de sus representantes legales, que para poder tener capacidad para poder celebrar el contrato deberán estar facultados con facultades suficientes para hacerlo, ¿sí? Eso surgirá de los mandatos que hayan otorgado las autoridades del órgano de decisión de la sociedad o de la asociación que corresponda, ¿sí? Bueno, con respecto a la capacidad del trabajador. El trabajador tiene una particularidad porque tenemos una ley, la 26.390, que en el 2008 modificó la ley de contrato de trabajo. Básicamente es una ley protectoria de los menores de edad, ¿sí? Que ha incorporado un capítulo nuevo a la ley de contrato de trabajo que se denomina de la prohibición del trabajo infantil y de la protección del trabajo adolescente, ¿sí? Hasta el 2008, hasta antes de la sanción 26.390, las personas que podían celebrar contrato de trabajo como trabajadoras debían tener una edad mínima de 14 años. Hoy en día esa edad mínima de admisión al empleo se ha elevado con la ley 26.390 a 16 años. O sea que toda persona menor de 16 años tiene prohibida la posibilidad de ser un trabajador en el sentido técnico de la palabra. Es decir, no se puede celebrar un contrato de trabajo con una persona menor de 16 años, ¿sí? Así que recuerden que queda prohibido el trabajo de las personas menores de dicha edad, en todas sus formas. Y esta es una norma de orden público, porque toda ley, convenio colectivo o cualquier otra fuente normativa que establezca una edad mínima distinta de la de 16 años será modificada por esta norma, es decir, por los 16 años de edad como edad mínima de admisión al empleo, ¿sí? El artículo 32 de la LST me lo aclara, en donde sostiene que las personas de los 18 años de edad, porque son mayores de edad, pueden celebrar contrato de trabajo, así que aquí se aplica la misma regla que en materia de empleadores, pero las personas menores de edad, desde los 16 años y hasta los 18, podrán celebrar contratos siempre que tengan autorización de sus representantes legales, los padres, los responsables o los tutores, ¿sí?
Y tal autorización se va a presumir cuando el adolescente, es decir, el menor de entre 16 y 18 años, viva independientemente de ellos, ¿sí? Así que recuerden que está prohibida la contratación de personas menores de 16 años en cualquier tipo de actividad, sea onerosa o no. ¿Sí? Eso está establecido por el artículo 189. Y la excepción a la regla, como siempre tenemos excepciones a los principios generales, está dada por el artículo 189 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que regula la empresa de familia, que es un supuesto particular, ¿sí? Es un supuesto particular que lo daremos cuando demos la unidad de trabajo de menores. Les adelanto algunas. La característica principal es una excepción a la edad mínima de admisión al empleo de 16 años, porque se permite que un menor de 14 años a 16 años pueda prestar tareas en relación de dependencia, pero su empleador va a ser su padre, madre o tutor, y la empresa tiene que ser una empresa de familia que tiene que reunir ciertas características para ser considerada tal, pero bueno, eso lo veremos en la unidad de trabajo de menores, ¿sí? Bueno, y el trabajo de menores tiene de 16 a 18 años, tiene algunas particularidades. Una es la jornada limitada, porque no tienen la misma jornada que los trabajadores mayores, ya que deben trabajar en una jornada máxima de 6 horas diarias o de 36 horas semanales. También está reducido el trabajo nocturno, ya que el trabajo nocturno se lo considera desde las 20 horas del día hasta las 6 del día siguiente, así que en ese periodo el menor no puede trabajar. Y también se prohíbe que el menor de edad realice ciertas tareas que pueden perjudicarlo en su integridad física o psicológica, como son los trabajos que representan tareas penosas, peligrosas o insalubres, ¿sí? Así que no puede desarrollar ese tipo de tareas. Así que como síntesis podríamos decir que tienen plena capacidad laboral los mayores de edad, es decir, ¿quién puede celebrar contrato de trabajo como trabajador? Los mayores de edad, mayores de 18 años, y los menores emancipados por matrimonio. Así que la misma regla se aplica en materia de capacidad del trabajador, como la misma regla de capacidad del empleado para celebrar contrato de trabajo, ¿sí? Y tienen capacidad laboral limitada los menores entre 16 y 18 años con autorización de sus padres expresa o tácita. Por eso es una capacidad laboral limitada, porque necesitan autorización. Y además recuerden que esa autorización se presume cuando el adolescente viva independientemente de ello. Es decir, cuando ya estamos en presencia de una persona, de un menor de edad, que vive de manera independiente, es autónomo, vive solo, se mantiene por su cuenta, etc. ¿Sí? Y en materia de incapacidad, es decir, quién no puede ser trabajador, no podrán celebrar contrato de trabajo los incapaces, porque no tendrán la madurez suficiente como para obligarse y para respetar su consentimiento. Acá estamos en presencia de los menores de 16 años, ¿sí? O los menores de 14 si consideramos las empresas de familia, ¿sí? O aquellos que estén restringida su capacidad, como pueden ser en los casos de los artículos 31 y 32 del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? No podrán celebrar contrato de trabajo aunque sea una persona mayor de edad, ¿sí? Bueno, tercer requisito del contrato de trabajo importantísimo es el objeto, ¿sí? Está regulado por el artículo 37, y el artículo 37 sostiene que va a ser la prestación de una actividad personal e infungible, ¿sí? O sea que el objeto del contrato de trabajo va a ser la tarea a desarrollar por el trabajador, ¿sí? Va a ser personal porque no puede delegarla en un tercero, e infungible porque solamente la puede desarrollar ese trabajador en particular porque ha sido seleccionado por sus condiciones particulares, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver también el objeto con la categoría profesional del trabajador, ¿sí? Que es lo que se ha tenido en consideración al momento de celebrar el contrato, ¿sí? Lo comprometido es lo convenido en el contrato, las tareas a desarrollar independientemente del nivel de preparación del trabajador. Es decir, que el objeto del contrato de trabajo van a ser las tareas a las cuales se comprometió el trabajador y que el empleador les dijo que tenía que hacer, ¿sí? O sea, qué es lo que él quiere obtener del trabajador, cuál es la prestación que tiene que realizar. Y esto es independiente de la calificación profesional del trabajador, que es subjetiva de cada trabajador, porque podría suceder, por ejemplo, que un contador o un licenciado en administración de empresas, ya con el título, ¿sí? Habiéndose recibido, sea contratado para desarrollar tareas administrativas que pueden ser
la ínfima parte del conocimiento que tiene ese profesional liberal, o que directamente sean tareas administrativas que tengan que ver con otra actividad económica. El objeto del contrato en ese caso va a ser esa tarea administrativa y no va a tener que ver con el conocimiento particular que tiene el profesional liberal. Si yo contrato a un contador para hacer tareas administrativas en un sanatorio, por ejemplo, que tenga que ver con la atención al público, no podrá serle exigido que realice un balance porque no lo contraté para ello. En todo caso tendrá que haber una innovación objetiva del contrato, modificar las condiciones y pagarle una remuneración mayor porque ya estaría utilizando los conocimientos que tiene como profesional, ¿sí? Y obviamente habría una mayor responsabilidad en la realización de un balance, ¿sí? Pero recuerden que el contrato, el objeto del contrato va a ser la tarea en concreto para la cual busqué y contraté a ese trabajador y sobre la cual hubo un consentimiento y un acuerdo de voluntad entre ambas, ¿sí? Independientemente de la calificación que tenga el trabajador, ¿sí? Bueno, el artículo 38 establece una cuestión muy importante que tiene que ver con la licitud del objeto del contrato, ¿sí? El objeto del contrato de trabajo no podrá ser nunca una prestación de servicios ilícita o prohibida. Así que siempre el objeto del contrato debe ser posible, debe ser lícito y no debe estar prohibido. Posible significa que existe la posibilidad de que una generalidad de personas pueda realizarlo, ¿sí? Independientemente de que una persona en particular no pueda realizar el objeto del contrato, la mayoría de las personas que se han postulado o la mayoría de la población con capacidad para hacerlo debería poder realizarlo. Por ejemplo, un ejemplo burdo que siempre se da en el derecho civil para analizar la posibilidad del objeto de un contrato civil, es decir, que no se podría contratar a un trabajador o a una persona, en este caso en un contrato civil, para que me traiga algún objeto de la luna, ¿sí? Algún mineral o una roca de la luna, porque no lo podría hacer, sería algo imposible, ¿sí? Para la generalidad de las personas eso no es posible. Entonces, al trabajador no podemos pedirle una cuestión imposible en lo que respecta a la prestación, ¿sí? Así que en primer lugar tendría que ser posible. En segundo lugar tiene que ser lícito y no prohibido. Ahora analizaremos qué considera la LST con respecto a lícito y no prohibido. Bueno, y en aquellos supuestos en los que el trabajo desempeñado sea en sí mismo ilícito, pero se desenvuelva dentro de una organización que no lo es, el contrato también estará viciado, pero no en razón del objeto, sino por ilicitud de la causa. Bueno, acá tenemos un caso en donde el trabajador realiza una tarea que en sí misma, mirándola individualmente, parece lícita o es lícita, pero como tiene una relación causal con un trabajo o el desarrollo de una tarea o una organización económica, ¿sí? Con una producción económica que está viciada porque en realidad sí es ilícita o es inmoral, se traslada la ilicitud de la causa a ese trabajo que parecía lícito. El ejemplo que podemos dar es la persona que transporta droga sin saber lo que está haciendo, ¿sí? Por ejemplo, presta la tarea solamente de transportar en su camioneta determinada mercadería, le dice que se la lleve de un lugar a otro y que haga la entrega, y ese trabajador nunca se entera cuál es el contenido de esa mercadería porque se le ha prohibido que lo sepa o porque directamente ha omitido en su conocimiento, y lo único que hace es llevar y traer mercadería, pero resulta ser que la mercadería son estupefacientes, por lo tanto está trabajando para una organización delictiva, y esa organización delictiva está desarrollando un trabajo que la ley de contrato de trabajo o que la normativa en general en materia laboral considera como una prestación que es ilícita, ¿sí? Por eso también ese trabajo accesorio va a estar penado con la ilicitud, y por lo tanto la ley laboral lo va a denostar, ¿sí? Lo va a considerar como un trabajo de objeto ilícito. Bueno, ahora vamos a analizar qué considera la LST como contrato de objeto ilícito y contrato de objeto prohibido. El contrato de objeto ilícito es el contrario a la moral y las buenas costumbres, según el artículo 39 de la LST, y también el contrario a la normativa
en general penal, ¿sí? O sea, a la ley penal, al Código Penal de la Nación, ¿sí? O sea que es un contrato reprochable desde el punto de vista ético. Como ejemplo podemos decir el prestar servicios para una banda que se dedica a delinquir o al juego clandestino, ¿sí? Fíjense que son actividades prohibidas por la ley penal y que también son reprochables desde el punto de vista de la moral y las buenas costumbres porque son mal vistas, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver también la ilicitud o ilicitud, como tiene que ver con la moral y las buenas costumbres, dependen del momento histórico en el que se desarrolla la actividad, ¿sí? Y del ambiente religioso y social, es decir, del pensamiento o la idiosincrasia que tienen las personas en ese lugar y momento histórico determinado, ¿sí? Porque la moralidad o inmoralidad de las costumbres depende del momento histórico y del lugar en donde estemos analizando la actividad, ¿sí? Bueno, el efecto del contrato de objeto ilícito es la nulidad absoluta, es decir, el juez laboral debe aplicarla de oficio sin necesidad de petición de parte y nulifica por completo el contrato. Recuerden que la nulidad es una sanción que priva el acto jurídico de sus efectos y vuelve las cosas para atrás, ¿sí? Así que en ese caso el contrato va a estar regulado por la ley de contrato de trabajo, ¿sí? En caso de que el contrato pueda subsistir. Y el contrato no va a generar ninguna consecuencia alguna entre las partes, ¿sí? Porque para la LST no van a ser trabajadores en sentido estricto, porque es un contrato totalmente ilícito, ¿sí? Entonces, como no va a haber ninguna consecuencia entre las partes a nivel laboral, no se van a poder hacer ningún tipo de reclamo, ¿sí? Esto más que nada perjudica a la parte trabajadora, que no va a poder reclamar el no pago de una remuneración o el no pago de una indemnización porque no va a estar protegido, porque su relación de trabajo, el objeto de la relación de trabajo estaba viciada porque era ilícita, ¿sí? Así que ninguna de las partes podrá realizarse ningún tipo de reclamo, ¿sí? Bueno, y con respecto al contrato de objeto prohibido, a diferencia del contrato de objeto ilícito, en este caso va a ser el contrario a la ley o a las normas reglamentarias, pero para diferenciarlo de la ley penal, en este caso van a ser contrarios, los actos van a ser contrarios a la ley laboral, ¿sí? O a las normas reglamentarias, decretos y resoluciones que reglamenten la materia laboral, porque en este caso el artículo 40 me lo establece expresamente, se considera prohibido el contrato cuando las normas legales y reglamentarias hubieran vedado el empleo de determinadas personas o en determinadas tareas, épocas o condiciones, ¿sí? Eso quiere decir que la ley laboral en determinado caso me dice que determinada persona no puede trabajar o no puede realizar determinada tarea o no la puede realizar en determinado momento, ¿sí? Este es el caso de, por ejemplo, los menores que no pueden realizar tareas penosas, peligrosas o insalubres, o las mujeres que no pueden realizar tareas penosas, peligrosas o insalubres, ¿sí? O la prohibición del empleo para las mujeres en los casos de embarazo, ¿sí? En el periodo de preparto y posparto, durante la licencia por maternidad, ¿sí? Todos esos casos son considerados de objeto prohibido. También el contrato de los trabajadores extranjeros cuando estén en la ilegalidad y no estén autorizados por autoridad migratoria para trabajar en la Argentina también van a ser considerados de objeto prohibido. Pero a diferencia del contrato de objeto ilícito, también se produce la nulidad del contrato, pero esta nulidad está dirigida más que nada a la parte empleadora, ¿sí? Porque esa nulidad del contrato es inoponible al trabajador, es decir que el trabajador va a estar protegido por la ley laboral en este caso, ¿sí? Van a poder reclamar los trabajadores que estén sumergidos en un contrato de objeto prohibido, van a estar protegidos por la ley laboral. Supónganse, un menor de edad de 14 años que presta tareas en relación de dependencia va a estar contratado en un contrato de trabajo de objeto prohibido, porque la ley prohíbe que un menor de 16 años trabaje, este menor tiene 14, y va a poder reclamar por el pago de la remuneración o el pago de la indemnización que le corresponda ante un despido o ante un no pago de la remuneración, ¿sí? O sea que la nulidad va a estar, o la prohibición va a estar dirigida al empleador y el trabajador igualmente va a poder reclamar por sus derechos, ¿sí? A diferencia del contrato de objeto ilícito.
Bueno, acá tenemos el caso de los extranjeros como un ejemplo de contrato de objeto prohibido, ¿sí? Y los extranjeros en materia laboral, en lo que respecta a su capacidad para celebrar el contrato, están regulados por la ley 25.871, ¿sí? Bueno, la autoridad migratoria, el Ministerio del Interior, en migraciones, en su sector migraciones será la autoridad que tenga que ver con el ingreso de extranjeros a nuestro país, ¿sí? Y la admisión del ingreso y permanencia puede ser permanente, temporaria, transitoria o precaria. Bueno, según cuál sea la condición en la que estén los trabajadores, van a ser los efectos, ¿sí? Y en el caso de permanentes, van a poder trabajar tranquilamente, ¿sí? Será un contrato totalmente ilícito, ¿sí? Y ya a partir de la residentes temporarios y transitorios y precaria tenemos algunas limitaciones, ¿sí? Y a medida que se baja en la precarización del residente extranjero, veremos que está más limitado en lo que respecta a la celebración del contrato de trabajo, ¿sí? Y recuerden que este es un caso que entra claramente en el contrato de objeto prohibido. Bueno, y por último, la forma es otro requisito del contrato de trabajo, que yo les diría, recuerden que como rige el principio de libertad de formas, porque el contrato se presume informal, ¿sí? Puede ser celebrado de manera verbal, no es tan importante la forma, en lo que respecta a la celebración del contrato, ¿sí? O sea, cuando nace el contrato por el acuerdo de voluntades entre trabajador y empleador, no es necesario realizarlo de forma escrita porque la ley de contrato de trabajo no establece ninguna formalidad con carácter solemne, es decir, que es válido a pesar que se celebre de manera verbal, ¿sí? El artículo 48 establece expresamente este principio al decir que las partes podrán escoger libremente sobre las formas a observar para la celebración del contrato de trabajo, salvo lo que dispongan las leyes o convenciones colectivas en casos particulares. Es decir, la LCT establece la libertad de formas, pero si una ley particular que regula la actividad o el convenio colectivo aplicable establece una forma solemne, habrá que respetarla, ¿sí? Pero tenemos excepciones a la regla, ¿sí? Pero estas excepciones se presentan en las modalidades contractuales, que son excepciones al principio general del contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? En el contrato a plazo fijo, la forma es escrita, ¿sí? Para que haya contrato a plazo fijo, deberá ser realizado en forma escrita. El contrato de trabajo eventual también, ¿sí? Después analizaremos las particularidades de todos estos contratos en la parte de modalidades contractuales, ¿sí? En las clases que vienen. En este caso, la Ley Nacional de Empleo exige la forma escrita en dos supuestos, que después los analizaremos más adelante. En el contrato eventual, el contrato de aprendizaje, que está regulado por otra ley especial, la 25013, también establece que debe celebrarse por escrito, ¿sí? Son formalidades especiales para modalidades contractuales excepcionales, ¿sí? Y la ausencia de la formalidad exigida no produce la nulidad del contrato, sino que origina la presunción de un contrato por tiempo indeterminado. Esto quiere decir que si no se cumple con la forma escrita en estas excepciones, estos contratos excepcionales, estas modalidades contractuales se van a transformar en contratos por tiempo indeterminado. Esto tiene que ver con el principio de continuidad del contrato, ¿sí? Así la relación laboral se mantiene, la fuente de trabajo se mantiene, pero lo consideramos, lo presumimos como un contrato por tiempo indeterminado. Y si el empleador pretende sostener que el contrato es un contrato por tiempo determinado, con plazo cierto, deberá probar su temporalidad, ¿sí? Y deberá explicar por qué no estaba celebrado por escrito, ¿sí? Bueno, y en determinadas ocasiones que no tienen que ver con la celebración del contrato, la LCT sí establece determinadas formalidades, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, todo el tema de registración laboral, ¿sí? Todos los libros y planillas que tienen que ver con la registración del trabajador, ¿sí? El libro del artículo 52 de la LCT, el libro especial que después analizaremos, o la planilla de horarios de la ley de jornada, ¿sí? Bueno, son todas documentaciones laborales que tiene que llevar el empleador, que hacen a la registración laboral y que sobre todo protegen a la parte trabajadora y que hacen a la prueba del contrato de trabajo. Luego la veremos más adelante, ¿sí? Y otros actos también en la ejecución del contrato, ¿sí? Es decir, una vez que pasamos la celebración y durante la ejecución vienen determinados
hechos que pueden suceder durante la ejecución del contrato, que sí requieren algunas formalidades que luego veremos, como puede ser, por ejemplo, cuando la mujer tiene que notificar al empleador su embarazo, debe realizarlo de manera fehaciente, en general por telegrama. Bueno, eso es una formalidad, como un ejemplo de algunas formalidades que requieren algunos actos que no tienen que ver con la celebración del contrato, ¿sí? Bueno, y por último, llegamos a una particularidad que tiene que ver con la prueba del contrato de trabajo. O sea, cómo probamos en sede administrativa o en sede judicial ante un litigio, sobre todo la parte trabajadora, cómo prueba la existencia de un contrato de trabajo. Bueno, el artículo 50 de la ley de contrato me establece dos medios para probar el contrato de trabajo, ¿sí? El contrato de trabajo se prueba por los modos autorizados por las leyes procesales y lo previsto en el artículo 23 de esta ley, ¿sí? Bueno, tenemos que analizar las leyes procesales en primer término y luego el artículo 23. Las leyes procesales, les explico, las provincias se han reservado el poder de dictar sus propios códigos procesales, es decir, es un poder no delegado a la nación, y las leyes procesales son las que rigen el procedimiento tanto a nivel administrativo como también a nivel judicial, ¿sí? Es decir, que cada provincia regula cómo va a funcionar su fuero judicial y en lo que respecta a nuestra materia, el fuero laboral, ¿sí? Y la ley procesal, en nuestro caso, la veremos cuando demos la unidad 3 y veremos los distintos medios de prueba, ¿sí? Que están establecidos en el Código Procesal Laboral de la provincia de Santa Fe, ¿sí? Y también tenemos una incidencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley 10.160. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo establece una presunción a favor del trabajador, que ahora vamos a analizar. Esos son los dos medios que puede utilizar el trabajador en materia de prueba para probar la existencia del contrato de trabajo, ¿sí? Así que el principio que rige es el de libertad de prueba. Y recuerden que la carga probatoria, este es un principio que rige en la mayoría, generalidad de los códigos procesales provinciales y también a nivel nacional, en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y también en los penales. La carga probatoria, es decir, quien tiene que probar un hecho, es quien lo alega. Si yo alego un determinado hecho, yo digo, por ejemplo, trabajé para fulano de tal en determinado horario, en determinado establecimiento y realizaba tales tareas, en relación de dependencia debo probarlo, ¿sí? Así que el trabajador tiene la carga de la prueba en un juicio laboral, ¿sí? Así que quien invoca un hecho tiene la carga de la prueba y no en quien lo niega. En la generalidad de los casos el que va a negar la relación laboral va a ser el empleador, el empresario, y también tendrá que aportar la prueba para negarlo, ¿sí? Pero el que tendrá una mayor carga probatoria va a ser el trabajador. Bueno, en este caso, supónganse que el trabajador solamente pruebe la existencia de una prestación de servicios, ¿sí? O invoque la existencia de una prestación de servicios y la otra parte, el empresario, la acepte, ¿sí? Pero diga que correspondía a una prestación de locación de servicios civil o una locación de obra, es decir, niega la existencia de una relación laboral, pero dice que existió una prestación de servicio. Bueno, en ese caso va a entrar a regir el artículo 23 de la LST, que sostiene que cuando existe una prestación de servicios se presumiría la existencia de un contrato de trabajo. Es decir, que si el trabajador prueba la relación de trabajo, ¿sí? En realidad prueba la relación más que nada, porque no tiene que probar el carácter subordinado de la relación, solamente la prestación de servicio. Es decir, por ejemplo, que realizaba tareas en una oficina en determinado horario, ¿sí? Y cumplía las órdenes de su empleador tal cual se las impartía, ¿sí? Que cobraba una remuneración conforme a su recibo de sueldo, presenta documental con recibo de sueldo, ¿sí? Bueno, toda esa prueba la prestación de servicio del trabajador en el juicio laboral y ya goza de la presunción del artículo 23. Entonces, el juez tiene que presumir que estamos ante la presencia de un contrato de trabajo y por lo tanto deberá aplicar la LST, ¿sí? Salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario. Esta presunción operará igualmente aun cuando se utilicen figuras no laborales. Esto tiene que ver con el fraude laboral, cuando el empleador pretenda denominar o darle forma al contrato como un contrato civil o comercial, ¿sí? Para caracterizar al contrato.
y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio. Todo esto que sigue después de la presunción que está acá subrayada tiene que ver con que esta presunción es una presunción que admite prueba en contrario, es una presunción iuris tantum, ¿sí? Porque el empleador puede defenderse, porque si el trabajador solamente prueba la prestación de servicio, pero no prueba el carácter subordinado de la relación, ¿sí? No prueba la triple subordinación jurídica, económica y técnica, o por lo menos la jurídica y la económica, el empleador va a poder utilizar su propia prueba para negar la existencia de una relación subordinada y, por lo tanto, puede probar o que no existió relación, es decir, que no hubo prestación de servicios, o directamente que la prestación de servicios existió, pero no era una prestación de servicio en relación de dependencia y por lo tanto la relación no está regida por la LST, va a estar regida por el Código Civil y Comercial, ¿sí? O la ley que corresponda, ¿sí? Así que recuerden que es una presunción que admite prueba en contrario, no es una presunción jure de jure, que es una presunción absoluta que no admite prueba en contrario, ¿sí? Y también, bueno, los otros medios de prueba, a lo que hace referencia al artículo 50, que están previstos por las leyes procesales, son algunos que les puedo nombrar para no adelantar la unidad 3, son la prueba confesional, la prueba documental, la prueba pericial, la informativa y la testimonial, que son las pruebas más importantes de las que puede valerse la parte trabajadora para probar la existencia de un contrato o relación de trabajo, ¿sí? Y después también, en lo que tiene que ver con la registración laboral, en lo que tiene que ver con el libro especial del artículo 52 de la LST, que es donde se inscribe la relación de trabajo, ¿sí? El contrato de trabajo es un libro que debe llevar el empleador, y otras planillas y libros de contralor que tiene que llevar, que establezcan otras normativas. Si el empleador se niega a una exhibición, a requerimiento judicial, ¿sí? O ante una pericial, bueno, se aplica el artículo 55 de la LST, que establece una presunción a favor de lo que diga el trabajador en la demanda, ¿sí? Todas las registraciones que tenía que existir en esa documentación, si el trabajador se refiere a alguna de esas registraciones, como puede ser por ejemplo la remuneración, ¿sí? O algunas cuestiones de la relación laboral, y el empleador omite la exhibición o directamente porque no lleva la documentación, porque la omite o hay una deficiencia en la registración, eso jugará a favor del trabajador en sus pretensiones y ayudará al juez a fallar a favor de la parte trabajadora, ¿sí? Después los analizaremos cuando veamos la parte de registración. Y también por último tenemos el artículo 57 que establece, el artículo 57 de la ley de contrato, que establece otra presunción a favor del trabajador, que en caso de que el empleador intime de manera fehaciente a la parte empleadora, o sea, el trabajador le envíe un telegrama al empleador intimándolo, por ejemplo, al pago de la remuneración o al pago de una indemnización, o intimándolo a la entrega del certificado de trabajo del artículo 80 de la LST, que ya lo veremos más adelante, ¿sí? O las certificaciones de remuneraciones y servicios, o la certificación prevista por la ley 24241, ¿sí? Que tiene que ver más con la materia de seguridad social. Bueno, en ese caso, si el empleador no contesta el emplazamiento, luego de un plazo prudencial que es de 2 días, de 48 horas, el juez puede valerse de esa no contestación como una presunción también a favor de la parte trabajadora, porque esta no contestación de la parte empleadora es una omisión que hace a la violación del deber de buena fe que debe existir durante la existencia o ejecución del contrato de trabajo, ¿sí? Bueno, así que con esto finalizo la clase número 3 de esta materia, ¿sí? Hemos desarrollado solo una parte de la unidad número 4, como verán es muy largo, ¿sí? Muy extenso y tenemos que ver muchas cuestiones del contrato de trabajo todavía, ¿sí? Así que cualquier consulta me avisan, me consultan por el grupo o por el correo electrónico, ¿sí? Estaré los miércoles, recuerden, a las 11 de la mañana en el chat del campus para consultas, ¿sí? Así que bueno, a cuidarse, que la cuarentena parece que va a ser larga, así que les deseo mucha suerte y cuídense todos. Muchas gracias.